Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de APU TV, el programa de la agencia Paco Urondo. Tenemos un tema en puertas. Estamos acostumbrados al gobierno de Mauricio Macri a primero tirar y ver qué resulta de las propuestas que tiene, obviamente todas propuestas que van en detrimento del pueblo trabajador. Y ahora con elecciones en breves, en unos días, hay una propuesta que está circulando, una idea que está circulando desde el gobierno, que es una reforma laboral. Se habla mucho del tema, se piensa que los avances van a ser obviamente en contra de los trabajadores. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Leonardo Elgorriaga, que es de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que nos va a explicar un poquito más sobre el tema. Buenas noches, Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, yo decía esta introducción, ¿no? Decía que el gobierno de Mauricio Macri, avanza, o sea, avanza con los aumentos de los servicios, después ve cómo reacciona la gente y por ahí se retrotrae o sigue para adelante. Uno de los temas que está candente es esta reforma laboral que se piensa que van a hacer luego de las elecciones ahora del 22 de octubre. Sé que vos y otros tantos abogados laboralistas estuvieron reunidos hace poquito en Entre Ríos debatiendo este tema y viendo cómo afrontar el caso cuando se ponga en vigencia o cuando se quiera poner en vigencia esta reforma. Contanos un poco de qué se habló en esa reunión, a qué conclusiones llegaron, cómo ves la cosa, cómo es la situación. Sí, en primer lugar, se observa con mucha preocupación esta reforma que está circulando. En un primer momento se negaba la existencia misma de esta reforma. Sí. Después se hizo más viable y más factible que esta reforma se iba a producir. Y hay mucha incertidumbre y desconocimiento en cuanto al contenido concreto. Lo que sí, circulan muchas versiones. Justamente, en las jornadas que hizo la asociación en Gualeguaychú, se discutió, se debatió todas estas posibilidades, estas versiones de reformas que están circulando, un poco para marcar las estrategias ante la posibilidad de que esta reforma salga. Es importante remarcar que no hay que dar por hecho que esta reforma se produzca. Entendemos que va a haber una resistencia de los trabajadores organizados y de los sectores populares en general a esta reforma, con lo cual tampoco hay que descartar la posibilidad de que se la pueda enfrentar y resistir. Pero obviamente, ante la posibilidad de que efectivamente salga esta reforma, ver estrategias un poco para ver cómo cuestionarla, porque más allá de las distintas versiones en cuanto al contenido concreto de la reforma, es lo que vos decías, claramente va a ser en detrimento de los trabajadores, eso sí. Y puntualmente, ¿qué indicios hay? ¿Cuáles son los indicios más fehacientes, si se quiere, que puede haber a través de una reforma, si es que se produce, ¿no? Pero todo esto estamos hablando de un terreno de lo relativo, no es nada concreto, pero ¿cuáles creen ustedes que serían los avances en contra de los trabajadores? Sí, digamos, las últimas versiones que hace ya tiempo que se están repitiendo por los medios, incluso desde funcionarios del gobierno y de sectores empresarios afines, un poco lo que se viene diciendo, por un lado se marca de que no va a ser como la reforma de Brasil, que era una reforma legislativa general, sino lo que se está planteando son una serie de reformas a través de acuerdos sectoriales. Eso ya hace tiempo que se está diciendo que así va a ser la reforma aparentemente, con lo cual va a implicar tener algún tipo de acuerdo con los sectores sindicales, que son los que van a negociar esta suerte de acuerdos sectoriales, y va a implicar a su vez algún tipo de reforma en lo que es hoy la aplicación de los convenios colectivos. Porque hoy, digamos, en nuestro sistema actual, los convenios colectivos de actividad se imponen a los que son de empresa o de un marco de negociación más chico, más reducido. Solo la posibilidad de que un acuerdo de empresa o de acuerdo de sector más chico pueda imponerse uno de actividad sea que tenga mejores condiciones para los trabajadores. Claro. Hoy es así, con lo cual si se quiere hacer una reforma flexibilizadora a través de acuerdos sectoriales se tiene que modificar esta estructura, en primer lugar. Y después, salir a discutir sector por sector las reformas. Claro. Vos, Leonardo, ¿qué pensás, qué capacidad tiene el movimiento obrero representado, ¿no? por los distintos sindicatos y por la Confederación General de Trabajo como englobadora de todo el trabajador o de los trabajadores? ¿Qué capacidad crees que tiene para poder enfrentar una supuesta reforma que vaya a desfavorecer a los trabajadores? Digo esto
pensando que también el gobierno de Mauricio Macri astutamente siempre ha tratado de llevar a los sindicalistas para su lado. Digo, hay casos como el de Palazzo en bancarios que son resistencia pura, pero hay otros casos en los cuales también han cedido mucho espacio al gobierno de Macri. ¿Qué capacidad crees que tiene los sindicatos y la CGT para resistir a esto? Sí, en primer lugar, bueno, es un poco lo que vos decías. Hoy por hoy no se puede hablar de una CGT, digamos. Por más que formalmente sea una CGT, claramente es una central sindical que tiene divisiones internas y claramente el posicionamiento de los sectores sindicales hacia estas reformas y hacia el gobierno en general marca un poco la diferencia entre los distintos sectores. Yo entiendo que tanto dentro de las filas de la CGT hay sectores sindicales que creo que pues están con posibilidades de dar batalla a la reforma, y después, bueno, otros sectores sindicales, están la CTA, también la izquierda tiene mucha presencia en varios sindicatos, comisiones internas y demás, y uno entiende que hay una capacidad de lucha del movimiento obrero y de los sectores populares, con lo cual uno apuesta a esos sectores para enfrentar a la reforma. ¿Y qué actores del mundo del trabajo se verían los más perjudicados, a tu entender? Y bueno, en primer lugar, bueno, si va a ser por acuerdos sectoriales y demás, van a ser los trabajadores encuadrados en convenios colectivos. O sea, trabajadores del sector formal van a ser a los primeros que les va a llegar esta reforma, pero también están circulando versiones que apuntan a una suerte como de blanqueo, o sea, al grueso del sector de trabajadores que están en negro, ¿sí? Al sector informal. Se piensa también en una suerte como de blanqueo general y modificar toda una serie de multas. Hoy, o sea, un trabajador que está sin registrar puede reclamar judicialmente, en primer lugar, que se lo blanquee, y ante la negativa reclamar una serie de multas. Digamos, lo oneroso de estas multas son los que muchos empresarios se quejan y piden que se modifique y se establezca una serie de reformas para hacerlo un poco más ágil, entre comillas, para evitar pagar estas multas. Con lo cual, no sé, es muy difícil marcar cuáles van a ser los más perjudicados menos, porque en realidad hay versiones y reformas que apuntan para todos en detrimento. O sea que en ese sentido es muy difícil hacer una diferenciación. Pero a priori esta cuestión de blanquear a los trabajadores no sería del todo negativo. Digo, si se blanquea a los trabajadores, lo que pasa es que blanquear a los trabajadores significa, me imagino yo, rebajas salariales, extensión de las jornadas laborales, no sé, quita de algunos derechos adquiridos, etc. Sí, o sea, yo digo blanqueo no que se efectivice el blanqueo, sino que va a salir una modificación que se va a anunciar como un blanqueo que ya ha sucedido en otros momentos. O sea, siempre la estrategia de blanqueo hasta por el momento siempre ha sido reducir las cargas sociales, las contribuciones patronales, como para hacer más tentador al empresario para que registre a los trabajadores. Claro. Siempre ha sido así, eso viene ya de los 90, donde los gobiernos kirchneristas también se hizo una estrategia similar, y ahora se quiere vender algo parecido. O sea, se quiere hacer como de vuelta una estrategia de blanqueo, como que eso se va a producir, que en realidad entendemos, con una misma estrategia similar no va a pasar. Y lo que sí va a suceder y va a ser en beneficio del empresario va a ser el quite de estas multas. En realidad va a ser para eso. Claro. O sea, se va a vender como un blanqueo, pero en realidad es para sacar estas multas al sector empresario. ¿Y cómo afecta esta cuestión del macrismo, del primer empleo, todo esto que se hizo a través de McDonald's, que son empleos muy precarizados en el sentido de la poca remuneración que tienen? ¿Cómo afecta también a los que se están incorporando, que se empiezan a incorporar al mundo laboral? Digo, pocas incorporaciones, me imagino, por estos tiempos, porque la situación es bastante crítica. ¿Cómo es diferente la situación de quienes se incorporan al mundo laboral que los que ya están dentro del mundo laboral? ¿Con esta reforma sería diferente? Bueno, con este proyecto, que en realidad está bastante cajoneado, porque hace ya más de un año, una cosa así, que se presentó un proyecto de primer empleo joven, que bueno, también se está permanentemente hablando de reflotar ese proyecto. Es un proyecto que es similar a uno que se había hecho en los 90 también, que se llamaba igual también. O sea, en los 90, durante el gobierno de Menem, se estableció toda una serie de llamados contratos basura, se lo llamaba. Había contrato de aprendizaje. Con renovación cada 3 meses. Sí, toda una serie de contratos para situaciones particulares que eran todas formas de contratación precarias. Y entre ellas había un contrato de empleo joven, de primer empleo joven,
que era similar a la estrategia, eran menores cargas sociales y demás, para alentar a esta contratación de jóvenes, pero que en realidad servía para reducir costos laborales, claro, y no generó más empleos, porque de hecho cuando salió este contrato de Premio Empleo Joven, había un porcentaje en ese momento de desocupación que creo que rondaba el 11%, una cosa así, y cuando se derogó ya estábamos cerca de los 25, claro, 20, 25, que era el pico máximo de desocupación que hubo en los 90. Claro, claro. O sea, la tendencia en definitiva es a bajar los salarios a través de distintos métodos, pero la tendencia a bajar los salarios, y aparejado a toda esta reforma o esta idea de reforma hay una cuestión cultural, ¿no? Me parece que está aplicando el macrismo a través de medios de comunicación, a través de discursos, etcétera, que tiene que ver con esto de la meritocracia, de la cuestión de ganate tu propio salario. Vos sos el impulsor de tu propio salario. Claro, jóvenes emprendedores un poco es la imagen. Claro. No sé si es tu tema específico, pero digo, ¿cómo se combate esto? ¿Hay una forma de combatir esta ideología que está circulando? Sí, o sea, a ver, lo que hay que hacer es, como vos decís, todo un cambio de estrategia cultural. O sea, eso te quiere instalar que tu primer empleo tiene que ser malo, o sea, malo en cuanto a condiciones y derechos. O sea, vos tenés que arrancar de abajo, ¿sí?, con pocos derechos o casi ninguno, y así tenés que ir creciendo hasta conseguir un nivel de protección y derechos mejores, digamos. O sea, hay que claramente cambiar esto. Tu forma de insertarte laboralmente y una educación de trabajo, podríamos decir, es con derechos. O sea, vos tenés que tener un empleo con estabilidad, saber lo que es tener derechos. Eso me parece que esa tiene que ser la estrategia, hay que cambiar la cabeza claramente. Claro. Lo mismo con las pasantías, o sea, se quiere educar a los jóvenes en trabajos precarios, o sea, trabajar gratis, o sea, se empieza así y así paulatinamente se va a llegar a derechos que son básicos, no son lujos. Claro. ¿Sí? O sea, está todo, es toda una batalla que se va a dar de aquí en adelante. Veremos más adelante también si efectivamente la reforma es en los términos que nosotros pensamos o por ahí son más graves. Así que esto es una batalla que se va a dar de aquí en adelante y seguramente te volvamos a tener aquí en APU TV. Sería muy bueno después, cuando ya esté más avanzada la cuestión, seguir hablando sobre el tema, porque es realmente muy interesante. Creo que a todos nos interesa el mundo laboral y estamos comprometidos con eso. Bueno. Así que muchas gracias por haber estado, Leonardo, con nosotros. Gracias a vos. Gracias a vos.